Archivos Miedo. La historia real detrás del Exorcista. El Exorcista es una película de terror considerada una de las más perturbadoras de todos los tiempos. La historia comienza cuando en una excavación arqueológica en Irak, el sacerdote Merrin encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio a quien el padre había expulsado de una persona poseída en el pasado. El descubrimiento inquieta al sacerdote. Mientras tanto, en Estados Unidos, el padre Karras es un joven sacerdote que empieza a dudar de su fe, sobre todo por la terrible enfermedad que provocaría la muerte de su madre. Tras todo esto conocemos a Chris MacNeil, una exitosa actriz, la cual nota cambios perturbadores en su hija de 12 años llamada Regan. Chris inicialmente cree que su pequeña tiene estos cambios por la pubertad, pero son tan graves que la lleva a unos especialistas, quienes sospechan que es una lesión en el cerebro. Es por eso que a Regan le hacen varios estudios bastante desagradables. Pero no, esos confirman que Regan está bien. Aún así, los sucesos extraños continúan y cada vez se vuelven más violentos. Cuando todas las explicaciones médicas se han agotado, un especialista le recomienda a Chris que a su hija le hagan un exorcismo. La lógica del especialista es que tal vez la niña piensa que está poseída. Es entonces que si le hacen un exorcismo y la convencen que le han sacado al demonio, ella estará bien, mostrando así que todo podría ser simplemente psicológico. Chris tiene muchas dudas, ya que ni ella ni Regan profesan una religión, pero la situación se vuelve tan crítica que ya por desesperación, Chris consulta al padre Karras, ya que este no solo es sacerdote, sino también un psiquiatra. El padre Karras la revisa y al principio piensa que también es algo psicológico, pero después se da cuenta de que no. El caso de Regan iba mucho más allá. Además descubre que Regan nombra constantemente al padre Merrin, del cual Karras nunca había escuchado antes. Es así que a pesar de sus dudas, el padre Karras decide pedirle permiso a la iglesia católica para llevar a cabo un exorcismo. Pero como el padre Karras no tiene experiencia en esto, la iglesia de la ciudad decide pedir ayuda nada más y nada menos que al padre Merrin. En este momento se descubre que el padre Merrin se encuentra en un mal estado de salud y que incluso su situación es tan grave que un gran esfuerzo podría traerle la muerte. Aún así el padre Merrin acepta. Llega a la casa de la actriz y decide iniciar rápidamente el proceso de exorcismo, como si ya supiera con quién se está enfrentando. Es así que comienza la batalla, y los dos sacerdotes intentan expulsar al demonio que está dentro de Regan. Pero esto no es nada fácil. El demonio se burla de ellos, los amenaza y hasta los agrede físicamente. El padre Karras pierde el control cuando el demonio hace una convincente imitación de la voz de su madre. Pero quien no flaquea es el padre Merrin, que resiste todos los ataques. Finalmente, y tras mucho esfuerzo, ambos sacerdotes consiguen poner bajo control al demonio. Pero cuando parece que las cosas van bien, el padre Merrin sufre un ataque al corazón. Tras esto, el padre Karras intenta ayudarlo, pero no puede hacerlo. En ese momento, Regan se libera y se empieza a burlar de lo que está sucediendo. Y después, amenaza con quitarle la vida a la niña. Dominado por la furia y la desesperación, el padre Karras reta al demonio a poseerlo a él en vez de a Regan. El demonio lo hace, pero antes de perder totalmente su voluntad, logra saltar por la ventana del dormitorio de Regan, ubicado en un segundo piso. Es así que queda agonizando en el suelo. Otro padre, que se encontraba en el lugar, sabiendo que ya no se podía hacer absolutamente nada, absuelve de todos sus pecados al padre Karras. Tras esto, Regan se recupera y no parece recordar nada de su terrible experiencia. Es así que su madre decide empezar con ella una nueva vida, dejando así la casa donde pasaron los terribles hechos. Ahora bien, de esto trata la película del Exorcista. Pero aquí no acaba la historia. Y es que para empezar, se dice que durante el rodaje pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, un set, el cual ya estaba listo, se incendió de manera misteriosa. Los rollos de película, sin razón aparente, se velaban. Y empezaron a ocurrir diferentes accidentes. Y poco a poco esto empezó a llegar a más, ya que varias personas fallecieron. Entre ellas, el abuelo de la protagonista, Linda Blair. Pero también los actores participantes de la cinta fallecieron. Y al final en total se dice, murieron 9 personas relacionadas con la cinta. Para muchos todo lo anterior fue casualidad. Aún así, suena bastante extraño. Se dice que hacer la película tampoco fue fácil, porque personas afines a círculos satánicos presionaron a la producción para que terminaran el proyecto y se cancelara. Y por otra parte también se dice que la iglesia católica reprobó algunos pasajes del guión por su tono blasfemo. Por si lo anterior no fuera suficiente, se dice que en el estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios, y por eso en las puertas de los cines había ambulancia con camillas y enfermeros, para atender a personas en crisis. Sí, todo lo anterior son historias que se cuentan detrás de la cinta, las cuales tienen parte de fantasía, pero también parte de realidad.
¿Qué pasó realmente? Nadie lo sabe. Y si todo lo anterior simplemente fue una estrategia publicitaria, o que sí pasaron cosas pero las hicieron más grandes, bueno, tal vez actualmente ya no lo sabremos. Pero te repito, muchos aseguran que todo lo que acabo de narrar pasó realmente. Ahora bien, vayamos tal vez con el dato más perturbador. Y es que tal vez no lo sabías, pero esta película está basada en una novela escrita por William Blatty, en la que narra la posesión demoníaca de una niña de 12 años. Pero la historia que cuenta Blatty está basada a su vez en un caso real. Sí, de esta manera se podría decir que la película está basada en una novela, y que la novela está basada en un caso que sí sucedió. Y ahora tú lo vas a conocer. Todo ocurrió en 1948 en Maryland, Estados Unidos, a un chico que tan solo tenía 13 años. El chico sería conocido como Roland o también después como Robbie, aunque ninguno de esos dos era su verdadero nombre. El nombre se cambió para guardar su identidad. Supuestamente Roland estaba poseído por el demonio. Roland era hijo único y solo jugaba con los adultos de su casa, principalmente con su tía, quien lo trataba más bien como un amigo. Esta mujer era espiritista y lo introdujo al juego de la Ouija y el niño se interesó por esto. Pero cuando su tía murió, Roland trató de contactarla a través de la Ouija y a partir de ahí su vida cambiaría. Él empezó a decir a su familia que escuchaba ruidos extraños que provenían del sótano. Sus padres también los escucharon, pero pensaron que eran ratones. Es así que contrataron exterminadores. Pero cuando ellos fueron, no encontraron nada. Pero aún así los ruidos continuaron. Y no solo eso, empezó a haber más actividad extraña dentro de la casa. El colchón de la cama del adolescente se movía violentamente en la noche. La casa se empezó a llenar de un olor a excremento, y los objetos dentro de ella se movían solos. Por si lo anterior no fuera suficiente, incluso en la escuela, 48 compañeros de Roland sufrieron acontecimientos escalofriantes. Entre ellos, que el escritorio se movía solo y chocaba contra los objetos. Un amigo de los padres del chico contó que un día fue a visitarlos a su casa y que Roland estaba sentado en una silla mientras conversaban. De repente, sin previo aviso, el niño fue arrojado de su asiento a varios metros de distancia. Sí, de la nada. Otro día, la madre del menor entró a la habitación del chico y encontró que su cama se estaba moviendo sola. En medio de la desesperación, la mujer intentó hablar con lo que creía era el espíritu de su tía muerte, implorándole que se detuviera. Pero la respuesta fue terrible, ya que algo empezó a destrozar el colchón. Ante todo lo anterior, los papás del chico estaban seguros de que su hijo estaba poseído por el alma de su tía, por lo que recurrieron a un pastor luterano que conocían. Pero cuando ese se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas en ese lugar, les dijo que mejor pidieran el consejo y el apoyo de un sacerdote católico. Los padres del chico lo hicieron, y al ver la situación, el religioso de inmediato solicitó el permiso ante la iglesia para llevar a cabo un exorcismo. Aún así, antes de hacerlo, se debía llevar una evaluación mental y física del joven. Es así que Roland fue llevado a un hospital importante, donde estuvo internado aproximadamente una semana, y ahí siguieron ocurriendo cosas perturbadoras. Una de las más terribles es que por las noches, el niño se llenaba de rasguños. Roland regresó a su casa al ser expulsado del hospital por herir a alguien. Días después, sus padres decidieron bautizarlo, pero también lo que ocurrió en la iglesia fue muy perturbador, ya que antes de llegar, Roland cambió. Tuvieron que agarrarlo entre varias personas para que se dejara bautizar, y solo así se llevó la ceremonia. Los padres pensaban que con esto la pesadilla acabaría, pero no fue así. Los eventos paranormales continuaron y empeoraron, por lo que la familia recurrió al padre William Blatty para que éste los apoyara, quien al observar que el niño estaba poseído, solicitó el permiso para exorcizarlo. La autorización fue concedida. Sería el padre William quien estuvo a cargo de hacerlo. Nunca se reveló el lugar donde lo hicieron y los detalles de los hechos, pero lo que sí se supo después es que en total se hicieron 30 exorcismos, esto durante varias semanas. Y cuando por fin el último ritual fue culminado, todos los presentes fueron testigos de un fuerte ruido que abandonaba el lugar. Tras esto, el niño mejoró y pudo volver a su casa. Se dice que tuvo una vida normal, se casó, tuvo hijos y mantuvo una carrera larga y productiva en el gobierno de los Estados Unidos. Esto último ha generado especulaciones, pero se dice que fue real. Ahora bien, existe una explicación no tan perturbadora para este caso. Un investigador llamado Mark Opsanik revisó todo lo relacionado con este caso, y él llegó a la conclusión que Roland era simplemente un niño malcriado y travieso, que actuó deliberadamente para llamar la atención y salirse de su escuela. Sobre todo porque los doctores que examinaron a Roland no encontraron ninguna evidencia de enfermedad. Es así que el chico está bien de salud, tanto física como mentalmente.
Pero aquí entra la duda. Aunque para los escépticos, la explicación de Mark suena bastante convincente, ¿realmente un chico de tan solo 13 años llevaría esto a tal nivel para llamar la atención o hacer una travesura? Y sobre todo la otra pregunta. Hubo decenas de personas que presenciaron esto, desde compañeros de escuela, familiares, vecinos, especialistas, sacerdotes de varias religiones, etc. Y todos ellos aseguraban que algo raro estaba pasando, y que ninguna explicación lógica servía para responder la pregunta: ¿qué le estaba pasando realmente a Roland? Ahora tú ya conoces el caso real del exorcista, la película de terror considerada una de las más perturbadoras de la historia. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de curiosidades, llamado Tu Cosmópolis. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis.